¿Qué onda, gente linda? Bienvenidos otra vez a una nueva edición de Pulse Room. Mi nombre es Emiliano y estamos acá con... Nicolás, y hoy tenemos un podcast muy especial porque hemos traído a un invitado de honor, un invitado que ha trabajado en una de las empresas más grandes de Argentina, ha creado dos empresas él mismo, una de automatización y otra de domótica, y hoy nos viene a contar cómo ha sido su historia, cómo ha comenzado y qué es lo que ha hecho para llegar donde está. Así que, ¿te querés presentar, Gabriel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gabriel Fris y bueno, tengo 48 años, vivo en San Rafael, Mendoza, Argentina y me dedico en este momento a la domotización y automatización de entornos domésticos. Así que bueno, es lo que estamos haciendo en este momento. Para Eh, la gente que no tiene idea, ¿a qué te referís con domotización de entornos domésticos? ¿Qué sería exactamente? Bueno, mira, yo he trabajado siempre en automatización industrial y en algún momento fui migrando para utilizar tanto los protocolos y las automatizaciones que se utilizan en los entornos industriales a lo que sería una casa, un edificio, un lugar público. Estas, esta transferencia de la automatización industrial hacia los entornos domésticos, hacia los entornos de los hogares y de los edificios, propiedades horizontales, eh, realmente ofrecen la misma operatividad y funcionalidad que se espera en un entorno industrial, donde las máquinas trabajan 24/7, 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Eh, para ello requieren protocolos de instalación, de conexionado y de funcionalidad realmente buenos para que funcionen y puedan hacer una producción permanente. Esas mismas características las estamos aplicando para crear en los entornos domésticos una automatización total. Esto comienza desde la base de una construcción, desde los planos, para poder lograr infraestructuras que soporten, digamos, sistemas de automatización rigurosos. Eso es lo Y que estamos haciendo. cuando nos comentás de automatización de todo lo que es el hogar, de todo lo que son los edificios y todo, ¿a qué te referís? ¿Nos querés dar un par de ejemplos como para entender a qué se refiere? Mira, el día de hoy la automatización está en todo. Lo tenemos lo podemos ver en un lavarropa automático, por ejemplo. Bueno, desde ahí hacia iluminación, provisión de agua potable, filtrados, atención de las piletas para bañarse, eh, temperatura ambiental, o sea, calefacción, refrigeración, bueno, absolutamente todo, riego, sensores en las estructuras de la casa para saber en qué estado está la vivienda, comunicaciones en la parte multimedia, en la parte de audio, de video, de comunicación laboral desde el hogar, o sea, todo es un conjunto. Para verlo como conjunto, utilizamos ese tipo de protocolos. Básicamente sería de que con el solo hecho de con el celular o con la voz podrías manejar toda tu casa, en pocas palabras. Exactamente. También, o sea, esta concepción de manejar con el celular o de tener acceso remoto al hogar nos da, por un lado, mucha seguridad, pero también existe otra parte que se va gestionando automáticamente. Entonces, ya no es que yo tenga que estar pendiente de los procesos que se desarrollan en un hogar, sino que esos procesos se desarrollan automáticamente. Eh, y luego me informa el sistema a mi celular, me va a informar cuál es el estado en que está cada una de las operaciones que realiza.
O sea, de que sería básicamente una casa viviente de que se manejaría sola. Claro. También le aportamos, hoy con las plataformas de inteligencia artificial existentes, le estamos aportando al hogar una, una inteligencia artificial, un cerebro, digamos, artificial que está permanentemente eh, generando nuevos algoritmos para lograr mejor las tareas que ya está logrando en forma automática. Esto también da la posibilidad de que operemos con la voz, con comandos de voz, que no son comandos preestablecidos, sino que es hablarle naturalmente a la casa o a la plataforma de inteligencia artificial que está integrada en la casa para que realice determinadas acciones. ¿Y cómo, por qué hiciste este cambio? Porque antes nos habías comentado que estabas en lo que es automatización de maquinaria, de empresas. ¿Qué te llevó a decir, no? O sea, ahora cambio de automatización de maquinaria a automatización de casas. Que vamos a ver, si bien se utilizan los mismos protocolos para seguir y para poder trabajar de una manera, de la mejor manera posible, al cambiar también perdés un montón de clientes, también tuviste que cambiar de empresa, si no estoy mal, ya que es otro ámbito en el que te estás moviendo. ¿Qué te llevó a hacer eso? Mira, por un lado, realmente amo mucho la automatización, amo mucho el desarrollo de la maquinaria, pero en el sistema industrial esto es un trabajo 24/7 permanente que es bastante arduo. Por otra parte, decidí mudarme con mi familia acá a San Rafael Mendoza, que es más pequeña. ¿De Eh, dónde? En el último movimiento ha sido desde Comodoro Rivadavia, que es el sur de la Argentina, que es una ciudad petrolera, hacia San Rafael Mendoza, para mejorar la calidad de vida, más que todo. Entonces, mejorando la calidad de vida propia y de toda mi familia, realmente me di cuenta que acá tanta industria no había. No es que no haya ni que faltaba el trabajo, pero con este amor hacia la tecnología y viendo la falencia tan grande que existía dentro del entorno doméstico de un control real y realmente eficiente de los hogares, me hizo realmente cambiar y decir, bueno, quiero ofrecer estas mismas características industriales en los entornos domésticos y esto va a ser de alguna manera incluir, es más inclusivo, es incluir a la sociedad entera dentro de plataformas que mejoran no solamente el confort, sino mejoran la funcionalidad, no solamente del hogar, también de la familia, también de la organización, también de la evolución personal de cada uno. Entonces, esa fue la motivación principal. O sea que básicamente viniste con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de todos. Exactamente, exactamente. Comenzando siempre en uno mismo, ¿no? O sea, primero se hice todas las pruebas en forma personal en mi propia casa y a partir de ese desarrollo y de probar estabilidad de sistemas durante varios años, en realidad los tiempos de prueba fueron alrededor de entre 2 y 3 años, En tu como propia para casa. en mi propia casa, antes de poder, o antes de ofrecerlo a nivel público. Entonces, Ajá. con ello fui probando las funcionalidades, probando los soportes que existen de cada una de las plataformas, porque cuando hablamos de automatización hoy en día de un hogar, estamos utilizando tecnología IoT, Internet de las Cosas. Esto depende de plataformas y de empresas que están manteniendo los servidores en funcionamiento. Esto sucede en varios países. Entonces, mi preocupación mayor era la estabilidad que podían ofrecer estas empresas a largo plazo. Y realmente me han sorprendido positivamente y bueno, por ello
aplicado esta tecnología en estos desarrollos. En realidad es una integración de plataformas y de tecnologías electrónicas de varias marcas y de varios países. Y bueno, esta integración sigue siendo, sigue creciendo permanentemente. Por lo tanto, me pareció algo muy bueno y no es, esta integración lleva a que los hogares estén integrados a nivel mundial, como por ejemplo el termostato de Google, que está captando permanentemente la necesidad o el confort de cada uno en la casa y que está tratando de ahorrar energía. Emite un reporte mensual personal de tu hogar que te dice cuánto pudo ahorrar de energía consumida en tu hogar, pero no solamente eso, como tiene los datos de todos los termostatos en el mundo, que, de la misma marca, entonces dice, mirá, en todo el mundo se han ahorrado tantas toneladas de CO2 de emisiones solo por el uso de esto. O sea que no se plantea solo habitacionalmente, o sea, no se plantea solo para un hogar en particular. Cuando Exacto. hablamos de la domótica en general, hoy en día hablamos una parte de confort personal, pero también de una mejora para la sociedad. Es una mejora social, un balanceo de recursos de consumo. En este momento todavía seguimos pensando que o sea, que el flujo energético que tenemos que cuidar es solo la energía eléctrica, por ejemplo, o el gas, o bueno, tenemos un flujo energético que estamos consumiendo, Internet, por ejemplo, datos a nivel permanente en nuestros dispositivos y la racionalización de esos datos, el orden de esos datos, que yo les llamo control del flujo informático, también es muy positivo poder usarlos racionalmente. Todavía no logramos un uso racional de forma personal, pero en un hogar donde todo está integrado, empezamos a tener conciencia del consumo de los datos. Un dato curioso es que, por ejemplo, un clic en el teléfono, ese movimiento de datos está haciendo un consumo energético mundial de calentar una pava de agua, ¿no? Y no es poca cosa, no es poca cosa, pero tampoco es algo que no podamos hacer o que voy a tener culpa, porque en realidad esa información me está elevando como ser, o sea, me está dando conocimientos, me está dando organización, me está dando orden, y eso va a lograr que yo sea más eficiente, por lo tanto consuma menos energía para desarrollar más cantidad de cosas. Entonces, lo más importante sería el control de ese flujo informático, ¿no? Ni hablar cuando hablamos de nuestros hijos menores, el acceso que tienen a las redes, a Internet, a información. Por ahí a veces ponemos controles parentales. Esos controles parentales siempre son un poco de muy bajo control. Pero Claro, bueno, son muy fáciles de evadir. claro, hay aplicaciones que están desarrolladas exclusivamente para tener ese control a todo nivel. Ese control a todo nivel, estoy diciendo que conoce la edad del niño, entonces Del sabe integrante cuáles de son la las aplicaciones que puede consumir, integrantes. cuál es la música que puede consumir, cuáles los videos que puede ver, y entonces tiene acceso a una información un poco limitada y que me parece muy bien. ¿Por qué? Porque su cerebro no está todavía preparado para incorporar cantidades de información que pueden dañarlo. Así como en un cable de una cantidad de milímetros de superficie
hacemos pasar corriente y a medida que elevamos la corriente se calienta hasta que se corta el cable. Lo mismo nos pasa a los seres humanos en nuestro cerebro al absorber cantidad de información que no podemos manejar, que no podemos gestionar. Por lo tanto, lo veo como algo importante, también la gestión informática como algo de sanidad. Y eso también es un consumo energético y tiene sus propios resultados. Y sobre tu empresa, no, ¿cómo se llama? Y las cosas que estás realizando, ¿dónde las realizas? O sea, ¿las estás realizando solo ahí en San Rafael o has también hecho proyectos en otros lados? ¿Cómo te manejas por ese lado? Mira, estamos desarrollando aquí en San Rafael viviendas domatizadas completamente. Creamos los planos eléctricos, creamos arquitectura adecuada o sea, la arquitectura cambia un poco de lo que veníamos acostumbrados para que pueda alojar los distintos tipos de servicios que tiene una casa automatizada. Esto lo estamos haciendo aquí en San Rafael, Mendoza. Cada tanto tenemos algunos trabajos fuera de la provincia, no son los más, y estamos implementando en lugares públicos sistemas de comunicación, desarrollamos para complejos, desarrollamos la parte de automatización de piletas, juegos, como para llevar este mismo proceso a lugares públicos, a donde son habitados por muchas personas a nivel público. Hay una diferencia entre una casa, porque la casa reconoce la voz de cada uno de los integrantes del hogar, Claro. y en un lugar público las cosas se complican un poco más y bueno, hay que tener en cuenta mucha mayor cantidad de variables. Pero bueno, esto es, como te digo, algo que amamos mucho hacer, por lo tanto nos tomamos muchísimo tiempo para poder planear, resolver y entregar productos que siempre van a ser nuevos, ¿no? Siempre van a ser nuevos. Y Gabriel, ¿cómo surgió esta idea de empezar con el proyecto que estás realizando? ¿Cuándo fue el momento que dijiste, Mira, esto tiene un hito, desarrollando toda la tecnología para las maquinarias en empresas de producción. Me contactaron unos arquitectos que estaban desarrollando un edificio acá en la ciudad de San Rafael y querían hacer algo un poco más moderno, querían darle un toque tecnológico que no encontraban cómo dárselo. Eso fue un desafío muy grande. Estuvimos un año en desarrollo de una tecnología, en ese momento, te estoy hablando de hace unos 6 años atrás, de 6, si no 8 años atrás, 8 años atrás. No teníamos acceso todavía a la tecnología IoT, no estaba en desarrollo y mucho menos aquí en San Rafael. Así que decidimos utilizar lo mismo que utilizamos en las máquinas y en las empresas. Utilizamos PLC y desarrollamos un sistema directamente sobre un PLC, con escadas, como se haría en una empresa, para toda la parte pública, controles de acceso, comunicaciones, iluminación, agua sanitaria, bombas de desagote de subsuelos, bueno, toda la parte pública. Así que empezamos con ello. Ese año fue muy duro, porque realmente fue un proyecto muy ambicioso. O sea, antes Y de que el IoT fuera lo que es hoy, ustedes ya exacto, estaban ya creando estábamos generando un eso. proyecto completo sobre la inteligencia artificial, básicamente sobre cómo manejar Claro, todo un sistema. no estábamos empapados con la inteligencia artificial, pero sí empezamos a detectar cosas. Empezamos a detectar en el desarrollo del proyecto que podíamos ir un paso más allá y que ese paso más allá decíamos, bueno, pará, pero si
La persona entró con una tarjeta RFID al edificio, el edificio ya sabe qué persona es, ya sabe de qué piso es, ya sabe qué colores le gustan, ya sabe qué música le gusta. Entonces dijimos, pará, acá podemos reconocer al ingresante al edificio y brindarle un paseo en el ascensor hacia su casa totalmente personalizado. Empezamos a encontrar que podía haber una personalización en la parte pública y realmente nos pareció algo muy bueno. Entonces empezamos a seguir estudiando del tema y bueno, llegamos a la parte de IoT, pero te digo, de 8 años atrás hasta ahora, ha sido todo un camino de estudio y de aprendizaje y de desarrollo. Así que, bueno, ese fue el hito que nos llevó, lo realizamos en el edificio, quedamos muy conformes, nos dimos cuenta que había un montón de cosas que se solucionaban en la parte pública, como mantenimientos en los momentos correctos, energía de backup, cuidado de los generadores, cuidado del sistema de agua sanitaria, preavisos antes de que suceda, por ejemplo, en un corte de agua, de que suceda que la gente se quede sin agua, había un preaviso del mismo edificio. Eh, Control de iluminación, hicimos distribución de iluminación en bajas tensiones para evitar el ruido de las fuentes switching, de muchas fuentes switching. Encontramos la posibilidad de generar una sola fuente por piso de alimentación e hicimos distribuciones de iluminación en 24 volts. Mezclamos, o sea que dividimos los sistemas. Dijimos, bueno, la alimentación completa va a ser con electricidad de corriente alterna, porque es lo más coherente, y las distribuciones por piso lo vamos a hacer en corriente continua. Y nos dio un resultado maravilloso, maravilloso, con decirte que todavía no se cambia una sola lámpara en un edificio de 9 pisos. Así que estamos hablando de 8 años. Hemos detectado una baja en el rendimiento de los LED, pero ha sido muy pequeña la baja en luminosidad. Así que seguimos eh, analizando los datos después de estos 8 años. Y realmente los resultados son muy positivos. Los mantenimientos son menores porque el sistema en cualquier falla del edificio lo está previendo y sabe qué es lo que tiene que hacer. Así que cuando te informa, te va a informar a quién tenés que llamar, si es a un plomero, si es a un electricista y cuál es realmente el lugar a donde hay que atacar antes de que se produzca una falta del servicio. Mira, ahora me gustaría hacerte una pregunta porque con lo que me estás diciendo se me vino el remoto caso de que supongamos de que yo te pido que me automatices una casa y en el caso de que se llegue a cortar la luz, ¿qué pasaría? Lo mismo que pasa en todas las casas. Me quedo sin comunicaciones y me quedo sin electricidad. Y, y bueno, y en ese caso me voy a quedar sin agua cuando se me vacíe el tanque elevado, que si tengo tanque elevado. Eh, va a pasar exactamente lo mismo que pasa en cualquier hogar. A Por menos que supuesto, tengas un sistema de eléctrico backup de aparte, un energía. sistema de Muy backup, bien, que exactamente. en las casas automatizadas en general es uno de los planteos y de hecho uno de los más interesantes. Con un sistema de Sí. backup mantenés la propiedad con seguridad, mantenés la propiedad con un montón de aspectos, con el internet básico para las cosas que necesites. O sea que incluso aumenta la seguridad, incluso con cortes de luz que sean a propósito. Eh, Claro, pues yo me imagino que lo puedes solucionar con una UPS. Mira, va más allá que un EPS, un poquito más allá, más o menos el sistema es igual. En realidad, en este momento se está optando en esta zona por tener mucha radiación solar, se está optando por poner paneles solares, esos paneles solares con baterías, y ahora ya hay equipamientos de sistemas de backup de energía, porque bueno, el sistema solar abastece el hogar, ¿m?
En el momento que me sobra energía, ya está aprobado legalmente acá para poder vender energía a la distribuidora de energía de aquí, de San Rafael. Y en el momento en que yo necesito energía, me cobran energía de entrada. Por otra parte, el backup, cuando no tengo energía afuera o no tengo energía en el panel solar porque es de noche, también son sistemas hoy, son muy buenos, muy suaves y que no producen el corte que antes tenían un generador. Antes se cortaba la luz, tenía que esperar que arranque el generador, aunque sea en forma automática, después que se conecte la red y el restablecimiento del sistema. Ahora estos sistemas son muy rápidos con las baterías y están permanentemente censando cualquier falla eléctrica. No hace falta que se corte la luz o que se corte la energía eléctrica de ingreso al hogar, sino que está viendo que si es de mala calidad o estoy teniendo, la red está teniendo algún problema, que suele suceder aquí en Argentina, entonces el sistema automáticamente se va a poner en régimen y va a seguir alimentando con energía más limpia, en realidad con energía que no dañe los dispositivos y que no dañe las instalaciones. O sea que estabiliza la tensión también como para que no haya un problema. Claro, son estabilizadores, limpiadores de energía, limpiadores de armónicos y realmente son sistemas muy buenos. ¿Cómo es que lográs explicar y vender un proyecto que, por ejemplo, de un edificio a que hace 8 años ni siquiera se planteaba la idea, o hoy en día que todavía no se entiende mucho la idea de una casa inteligente? ¿Cómo es que lográs vender un proyecto que es tan avanzado y que incluso cuando lo estás desarrollando siguen saliendo cosas nuevas que tenés que ir implementando? Justamente porque es nueva tecnología, nuevos desarrollos. ¿Cómo logras vender algo así? ¿Cómo le comunicas a la gente realmente las posibilidades que le vas a dar? Mira, yendo 8 años atrás, que era mucho más difícil que hoy, desarrollamos una maqueta de un par de pisos del edificio, Me acuerdo de la maqueta. la automatizamos y con motores de radiocontrol, automatizamos todo como para poder demostrar al cliente cuál era la operatividad y la funcionalidad que le podemos ofrecer a ese edificio. Realmente fue bastante duro y fue una inversión. O sea, generalmente uno invierte primero para poder desarrollar y bueno, luego puede llegar a vender. Y no siempre lo vendes. No es fácil encontrar clientes que sean permeables a estas cosas de tecnología. Pero cada día son más. Hoy en día ya hay una idea general de tecnología y las personas ya están acostumbradas a basar su organización o su forma de vida en, por ejemplo, un teléfono celular, que un smart, Claro. más que un teléfono es un smart. Entonces ya hay una permeabilidad. Pero no te creas que es tan fácil, no es tan fácil. Y encontrar el cliente adecuado lleva su tiempo. Y en realidad no es que existan los clientes por todos lados. Generalmente, y para la mayoría de las cosas un poco más avanzadas, hay que desarrollar a los clientes. Entonces, cuando un cliente tiene una necesidad o de confort, alguna necesidad específica que sale de lo común, ya está con su cabeza abierta para recibir una información superior. Como te digo, no es algo tan fácil, pero bueno, eso es lo que hacemos, desarrollamos el cliente. Entonces tenemos muchas reuniones, tenemos unas carpetas con los desarrollos anteriores y igualmente las carpetas indican cuál es la capacidad de éxito de desarrollo de las obras, pero cada proyecto es un proyecto único. Cada desarrollo es un desarrollo único para ese cliente
para esa familia o para ese propietario de propiedades horizontales. Entonces, en cada uno de esos proyectos nos reunimos en equipo con arquitectos, ingenieros y operarios también, y cada uno aporta una idea, una visión del cliente. Es como que no apuntamos solo al negocio, sino que apuntamos a encontrar la solución de confort adaptada a ese cliente específico. Entonces es un sistema muy, o sea, muy personalizado. Es un sistema personalizado, sí, sí. En realidad, a medida que vas desarrollando clientes, vas a ir encontrando características que son similares en cada uno de los clientes. Y esas cosas ya las teníamos resueltas anteriormente, con pequeños cambios las vamos adaptando. Pero sí es un camino que uno va recorriendo. Y también la tecnología va avanzando diariamente y por lo tanto estas plataformas de soluciones que vamos generando tienen que tener también puntos de entrada para las nuevas tecnologías. Entonces, cuando desarrollamos algo, lo desarrollamos con puntos de entrada para nuevas tecnologías que van a existir a futuro. Esto es como para también en cada obra darle un valor agregado sostenido en el tiempo. Esto nos va a generar una posibilidad de adaptación de los sistemas a medida que va evolucionando la tecnología. Eso quiere decir que, o sea, también se fijan en la tecnología que está por salir y las posibilidades que se le ve a esa nueva tecnología y dejan preparado la posibilidad de integración a futuro sobre esa nueva tecnología. Exactamente, hasta donde podemos. Como Claro. Esto es bastante variable y todos los días encontramos nuevas cosas, así que tratamos de integrar con esa visión. ¿Y cómo, o sea, cómo empezaste? Pero no a la empresa en sí mismo, sino cómo empezaste vos, cómo fue tu background, básicamente, qué estudiaste para llegar donde estás, para hacer las cosas que estás haciendo. Bueno, en secundaria estudié técnico electromecánico. De niño también estuve estudiando mucho electrónica. ¿De niño ya? De niño, a partir de los 7 años, mi tío, técnico en televisión, me empezó a enseñar electrónica, me empezó a hablar de los electrones, me empezó a hablar de los transistores, de toda la parte de electrónica, que me fascinó. Así que mi objetivo era ser ingeniero electrónico. Entonces estudié técnico electrónico aquí en San Rafael con mis padres y me fui a Mendoza Capital a los 17 años, una vez terminado, a estudiar ingeniería electrónica. Para bancar económicamente la carrera, conseguí trabajo en Banco de Mendoza, pero en realidad primero en registro civil, en la parte de archivos, y yo recuerdo que tenía que ir a cobrar mi sueldo al Banco de Mendoza. Era un banco provincial en ese momento. Entonces empecé yendo a cobrar y decía, uy, este lugar tiene computadoras. Yo ya programaba, básicamente. Desde niño me había estado ayornando y me gustaba programar pequeños juegos y pequeñas cositas. O sea, pero ya tenías computadora y claro, no había muchas computadoras en esa época. no, empecé con una TK-85, que estamos hablando que es como una calculadora. ¿Pero te la compraste vos? No era mía. Tenía que programar en papel y esperar el día de la semana que me tocara ir a ver a esa persona que tenía la computadora y que tenía ese tiempo que me la prestaba en su casa. Y entonces ahí ponía todas las líneas y bueno, y veía los resultados. Si tenía un error, no tenía tiempo para resolverlo. Tenía que volver con mi papel. No. No. Era Y la un semana método que bastante... viene, che, ¿cuál era el error? Claro, para encontrarlo después del error.
el primer acercamiento. Y después con la primer PC, una XT en ese momento, estamos hablando que el disco duro, me costó muchísimo ahorrar ese dinero, el disco duro era de 30 megabytes y era un disco más o menos de 5, 6 o 10 veces el tamaño de un disco de hoy y era 30 megabytes de máximo. Su reloj con el turbo, que tenía un botoncito que decía turbo, la PC, era de 8 MHz. Así que eso era lo máximo que daba la computadora. Bueno, con ello aprendí a programar. Y bueno, siempre me gustó. Después en el registro civil estaban en los archivos, en los libros antiguos, buscando las partidas de nacimiento, partidas de matrimonio del año 1800, 1900. No 1800, 1900, perdón. Y bueno, ahí al ir al banco y ver las computadoras, me parecía que era el único lugar del que estaban utilizando ese tipo de tecnología y que yo quería tener acceso a nivel laboral. Entonces agarré, estudiando también electrónica, me puse a estudiar contabilidad para poder hacer el ingreso. Hice el ingreso en el banco, estuve 6 meses estudiando y bueno, ingresé en el Banco Mendoza. Me tuve que poner a estudiar contabilidad, también aparte, pero de manera personal, para poder ir avanzando en el banco y poder tener cada vez más acceso a la tecnología. Eso me dio la capacidad de entender bases de datos, operaciones matemáticas a nivel contable, llevarlo a un nivel práctico. Así que bueno, estuve alrededor de 5 años trabajando en Banco de Mendoza, Banco de Previsión Social, estuve en la fusión de los dos bancos con las cuentas del Banco Central y realmente ha sido una experiencia maravillosa. Y después dije, bueno, hasta acá llegué, estaban cerrando los bancos provinciales, habían entrado en default, fue alguna de las cosas que suceden en este país, y entonces pedí el retiro voluntario y viajé a Buenos Aires. Viajo a Buenos Aires y entrego 500 currículum en bancos para entrar. 500 currículums. 500 currículum, así que logro entrar en Banco Francés, en la banca electrónica, así que ahí sigo con ello. En todo el tiempo que estuve en el banco, siempre estuve estudiando electrónica y desarrollando a nivel hobby programación y microelectrónica. Ahí en el banco conozco una persona que tiene acceso, que tiene una empresa de terceros de Molinos Río de la Plata. Y entonces, bueno, yo le explico cuál es mi deseo, era mezclarme con la robótica, con la automatización, ya a un nivel más avanzado. Y me dice, mira, hay un puesto disponible, pero es un puesto muy fuerte, no sé si vas a tener la posibilidad de soportarlo. Digo, bueno, dame la posibilidad y bueno, fui ¿Esto hasta en qué empresa? ¿En Molinos de Río de la Plata? Molinos Río de la Plata. Es una empresa alimenticia que al lugar a donde accedí era el centro de distribución de todo el país y bueno, sus 4 hectáreas de tamaño están totalmente cubiertas de robots. Wow. Inclusive también las mismas personas que manejan los autoelevadores o operación, también tienen pantallas que les indican qué hacer. Eso estoy hablando de varios años atrás, era una tecnología muy avanzada. ¿Y qué puesto te estaba ofreciendo o qué puesto te estaba hablando? Ahí esa planta la terminaban hacía 1 año y medio, 2 de instalar completa. Me ofrecieron la estabilización de la planta, de toda la planta en la parte de automatización.
Eso realmente era maravilloso. Cuando entré ahí, la oficina era una oficina de vidrio sobre el techo o sea, bajo techo de la planta, que tenía 30 metros de altura, y de ahí se veían todos los robots, tenía 10 computadoras alrededor, y bueno, ahí fue la entrevista. Imagínate que para mí era algo, pero impresionante. Entonces me empieza a hablar la persona que me toma la entrevista, y yo lo empiezo a escuchar y a anotar todas las palabras raras que me estaba diciendo. Para después buscarla. Todas las Yo no palabras sabía si eran equipos electrónicos, lenguaje de programación, mecánica o lo que sea. Entonces yo lo escuché y dije, mirá, me parece fascinante. Yo quiero tomar esto, yo creo que puedo darte una solución a las necesidades que tienen, pero quiero que mañana me expliques todo como si yo nunca en mi vida hubiera visto nada, de nada, de nada. Que me digas qué cosa es cada cosa que me estás diciendo. La persona me miró, se espantó, me dice, pero vos me estás jodiendo, vos me estás Jodiendo. matando, me dice, ¿no? No podés venir así acá. No, no, por favor. O sea, te pido que me des la oportunidad porque yo, en una semana más yo voy a tener un resultado de esto y voy a venir a charlar con vos de otra forma. Entonces aceptó, y bueno, eso es lo que hizo, me explicó más o menos en un par de horas. Con esos datos me fui a la biblioteca de Buenos Aires, y bueno, me encerré una semana en la biblioteca a leer libros de cada uno de los temas y bueno, realmente las cosas no son tan distintas de lo que conocemos, o sea, todo conserva un hilo en esta vida, no hay cosas muy distintas. Supera por ahí un poco más de complejidad en algunas cosas y un poco menos de complejidad en otras, ¿no? Pero era complejo. Pero bueno, esto, ahí, bueno, ya en ese momento dejé la carrera de electrónica, no alcancé a terminar, no alcancé a recibir de ingeniero, pero bueno, la cantidad de estudio que tenía que hacer era como varias veces superior a lo que tenía que rendir en la facultad. Y realmente en la facultad tuve había en un momento muy político que se tomaba la facultad, los alumnos tomaban la facultad periódicamente, entonces, bueno, entre el trabajo y la cantidad de días que me quedaba sin las clases, empezó como a ser poco el conocimiento que me estaba entregando la institución, digamos. Así que decidí tomar el estudio por rienda propia y a estudiar enfocadamente en cada tema que quería desarrollar. Siempre relacionado con la automatización, con la electrónica y, bueno, con la robótica, con todo esto que es tan maravilloso. Bueno, ahí en Molino Río de la Plata terminé siendo el único. Ahí me dieron el puesto como independiente después, tomé gente. Después de Y la semana esta que te pusiste a no. estudiar. Tuve un año bajo la supervisión de la empresa que era una empresa tercera que trabajaba dentro de Molinos, y después directamente me contrata Molinos como empresa para que siga desarrollando todo esto. Bueno, en la primera semana, en los primeros 15 días de operación, logré hacer un programa de base de datos detectando una necesidad en todos los muelles de carga de la gente que trabajaba ahí, que era no poder predecir cómo iba a armar las expediciones que van en los repartos de los camiones. La gente no podía predecir cómo iba a armarlo el sistema, porque el sistema empezaba en el vendedor que estaba en la calle tomando los pedidos, automáticamente transmitía al servidor y se organizaban los viajes todo automáticamente. Esto hacía que la gente, al no saber cuál iba a ser la carga laboral que iba a tener ni cómo iba a estar la organización, no supiera, o sea, no pudiera organizarse
lo suficiente. Entonces desarrollé un programa en PLSQL para poder, o sea, después de estudiar bastante el sistema, pero te digo, fue en 15 días, para poder entender cómo hacía todo ese sistema para poder organizar las expediciones. Y hice una réplica, de acuerdo como una ingeniería inversa, y generé el programa de salida para todos los muelles de carga. El día de hoy, pues de tantos años, sigue utilizándose. O sea que realmente fue algo muy interesante. Bueno, eso me dio la confianza de la gente que estaba dependiendo de mí en ese momento. Así que bueno, ese más o menos fue toda la vida laboral dentro de Molinos Río de la Plata. Duró casi 5 años. Luego de ahí ya llegué en un estado, ya estaba muy estresado y ya como que se había vuelto algo demasiado parejo. Ya se había estabilizado todo el sistema y bueno, solo estaba para nada, para resolver cosas, picos de problemas. Empiezo a mirar que la gente que estaba trabajando en mantenimiento de los robots tenía un acceso a la mecánica, a la parte, digamos, más dura del sistema, y entonces decido que yo quiero operar sobre las máquinas. Bueno, en esa empresa, claro, yo usaba traje. No había posibilidades de encarar eso. Así que salí de Molinos Río de la Plata y entré en una fábrica de cerámicas, en la parte de mantenimiento directamente, y esa fábrica de cerámicas tenía una línea que estaba en armado. O sea, ya tenía una línea. ¿Esto porque vos querías cambiar de ámbito? O sea, ¿te quisiste cambiar de la parte de programación a la parte de física? Quería bajar el nivel de responsabilidad y que tenía, porque era una responsabilidad que, por ejemplo, si la planta paraba 1 hora, no sé cuántos miles de dólares podía perder la empresa. Por lo tanto, yo estaba con una responsabilidad muy grande sobre la ganancia total de ese centro de distribución. Y realmente no me gustaba. O sea, no es que no me gustara. Me encantaba, pero no me daba la cabeza en ese momento. Y yo digo, bueno, si yo quiero seguir desarrollando esto, también tengo que estar muy inmerso en la parte mecánica, no mecánica completamente, sino electrónica, mecánica, hidráulica, comunicación de los sistemas y bueno, la parte electrónica, la parte más entrando dentro de los corazones de los robots. Así que bueno, decidí cambiarme, me cambié a la otra empresa y me dieron la posibilidad de armar toda la segunda línea de esta empresa. Entonces le armé toda esa línea, me dieron una persona que me ayude y armé toda una línea completa, copiando un poco lo del otro lado y después integrando los sistemas para que eso funcione. Fue una experiencia maravillosa y bueno, tuvo muy buenos resultados, muy buenos resultados. Después de ello, me fui a Comodoro Rivadavia, entré en una empresa que trabajaba para el petróleo, también de tecnología. ¿Por qué te fuiste desde Buenos Aires a Comodoro si ya estabas estable económicamente, estable en todos los sentidos? Tenía un nivel de estrés tan grande que no lograba hacer pie. Estaba realmente muy sacado. Incluso después del cambio de trabajo. Sí, fue algo muy duro también porque no era lo que yo esperaba. Yo venía acostumbrado a estar en otro ámbito, digamos, de poder más elevado y realmente ese cambio hacia la máquina me llevó a estar en estado físico, en correr, que eran cosas que no conocía y realmente llegué a un nivel de estrés impresionante. Para ello,
Me tomé un año sabático, que fueron 9 meses, y me vine a San Rafael Mendoza, donde estaban mis padres, donde estaba todo mucho más tranquilo. Estuve un año, bueno, 9 meses aquí, y claro, una vez que me recuperé, no sabía para dónde salir corriendo, pero Buenos Aires, Todavía no, tenías nuevamente. energía, después de 9 meses te había agarrado toda esa ansiedad junta. Claro, te digo, acá vivo, estoy respirando, siento mi cuerpo, no vivo acelerado. En Buenos Aires estaba de la autopista, del auto al edificio, del edificio a la autopista, a la planta, horas manejando, un nivel de locura muy impresionante y con ese puesto me llamaban en cualquier horario, cualquier día, o sea que era 24/7. O sea, no, por más que tuviera tiempo de descanso, esos tiempos de descanso me voy a tomar variablemente en los puntos a donde la empresa o la planta no necesitaba tanta asistencia. Así que eh, estuve en San Rafael y bueno, digo, bueno, ahora que estoy tranquilo, ¿a dónde me dirijo? Y bueno, hablando con un amigo de toda la vida, eh, me dice, mirá, realmente la, eh, industria petrolera tiene tecnología de muy alto nivel, anda muy bien, pero bueno, está en el sur de la Argentina, el clima no es muy bueno, pero... y así que bueno, decidí hacer una prueba, me fui y bueno, entré rápidamente en una empresa que le prestaba servicios a Innovisión, eh, le prestaba servicios a Pan American Energy, que es de la British Petroleum, y a YPF, a Occidental Argentina en ese momento. Bueno, había muchas operadoras y que necesitaban servicios de alta tecnología. Bueno, así que me metí en ello y al cabo de un año estaba dirigiendo un plantel de 10 ingenieros y desarrollando proyectos nuevos. Eh, Pasaste de recién entrado a en menos de un año ya estar llevando todo un plantel de claro, ingenieros. por supuesto que el primer año no fue algo fácil. Anduve recorriendo el campo con los shelters, a donde están todos los PLC, digamos, todos los controladores de las baterías, las centrales de rebombeo, las separadores de gas. Eh, bueno, la empresa, una de las partes fuertes era la instrumentación de todo esto para que sea automático. Y entonces ese año estuve con equipos de gente a mi cargo implementando estas tecnologías. Pero claro, empezaron a requerir desarrollo de proyectos en el lugar con mayor velocidad de lo que traían desarrollados ellos desde afuera. O sea, porque ellos traían equipos desarrollados desde afuera, venía gente a asistir en las implementaciones, pero después quedábamos, ¿viste? Había que implementar todo un sistema de aprendizaje, de operación y Para que cada nuevo producto, para cada entonces nueva. no eran, teniendo la empresa ya contando con un plantel de ingenieros, de unos 10 ingenieros, entre electrónicos, civiles, sistemas, había muchos proyectos para desarrollar. Así que no, me puse con ello y entre medio de los trabajos que se iban desarrollando, que ya estaban asignados al, al equipo de ingeniería, íbamos desarrollando nuevos proyectos a nivel juego y entrenamiento. Y fue algo tan maravilloso que de ahí salieron alrededor de 5 o 6 proyectos grandes que se vendieron directamente a las operadoras y tuvieron una salida muy positiva. Eh, Fíjate vos que lo más importante había sido que no me quedé en un lugar solo programando, que no me quedé en un lugar solo haciendo electrónica, que no me quedé en un lugar solo haciendo administración contable. Eh, Así que la experiencia variada
tomada, por supuesto, con mucho amor y mucho ahínco y mucha fuerza para que esto realmente tenga una absorción importante en cada persona, me dio la posibilidad de administrar un grupo de ingenieros. Y realmente fue una experiencia espectacular, muy, muy buena. Luego de ello, en la misma empresa, con una parte de ese grupo de ingenieros, la empresa se alió con otra empresa en el mismo Comodoro para el desarrollo de molinos, la fabricación de molinos eólicos de alto porte. Así que era un desafío muy grande que teníamos que encarar y bueno, lo encaramos. Lo O sea, con el mismo encaramos. grupo de ingenieros que ya venían desarrollando todas estas cosas. Una parte de ellos me lo asignaron para el desarrollo de esos proyectos y que lo tenía que desarrollar en otro lugar físico, en Astilleros Comodoro, por el espacio físico grande que necesitábamos. Utilizamos el Astilleros Comodoro, que es donde reparan los barcos. Entonces, ahí es donde se desarrolló todo eso. Bueno, ahí estuvimos desarrollando todo en base a los planos que se compró ingeniería en Alemania. Y bueno, una vez que tuvimos todo más o menos claro, que nos llevó un buen tiempo, contratamos una empresa en Dinamarca que se dedicaba a fabricar los tableros de automatización de los molinos eólicos de paso variable, que era lo que habíamos nosotros elegido. Así que bueno, tuve la oportunidad de viajar allí, a esta empresa, para poder normalizar esos tableros a las condiciones ambientales, legales y normativas de Argentina. Así que estuve en Mitatecnic, en la empresa esta dinamarquesa, danesa, y bueno, realmente teníamos reuniones diarias con un grupo de ingenieros que nunca bajaba de cuatro ingenieros, y me los iban cambiando diariamente como para poder absorber la tecnología impresa en esa automatización, desde lo más pequeño a su parte. O sea, ellos te explicaban cómo es que funcionaban los tableros y vos planteabas los cambios necesarios para poder Sí, implementarlos acá en Argentina. sí, para una cuestión normativa, por ejemplo, tipo de cables que usamos aquí, las normas IRAN que tenemos nosotros, bueno, todo eso había que llevarlo a un punto. Y después, bueno, eso era una fábrica, por lo tanto yo tenía una charla sobre las pantallas para ver cuáles eran los circuitos eléctricos y electrónicos de cada una de las partes de automatización de los molinos, y después tenía el recorrido de la fábrica, donde se fabricaba, a donde se ponía cada tornillo, a donde se desarrollaba cada placa electrónica, y eso me daba una capacidad de entendimiento del desarrollo de todo el sistema. Ya ahí veníamos hablando con un grupo de gente para crear nuestra propia empresa, ahí en Comodoro, y dedicarnos directamente a la creación de instrumental nuevo para la parte de petróleo de alta tecnología. Entonces, bueno, estuvimos trabajando en ello más de un año, en el sótano de la casa de uno de los integrantes. En el sótano de una casa estaba. Armamos Se el pusieron a trabajar. sótano, armamos el sótano como un laboratorio de electrónica y empezamos a desarrollar las placas. Y en ese momento no había problema con la importación, así que hablábamos directamente a China, y los últimos chips del mercado con características completamente nuevas, los pedíamos y nos mandaban los chips, y con ellos hacíamos las placas y con ellos hacíamos las pruebas de comunicación, integramos hasta lograr el primer instrumento. Con decirte que
hace muchos años. Ahora nosotros agarramos el teléfono, lo giramos y se gira la pantalla, ¿no? Ese es un chip inercial que en su momento no existía. Entonces, yo te digo que necesitábamos algo así para hacer unos controles en los A y B, en los equipos de bombeo. Entonces, pedimos esos chips y los empezamos a investigar. Esos chips los descubrimos ya trabajando realmente con el gran aliado Google, que es el buscador, tratando de encontrar tecnologías y desarrollos parecidos, y encontramos ese chip. Lo importamos y empezamos a crear placas de prueba. Y funcionó. O sea, fue maravilloso. Así que una vez que ya estábamos más o menos armados, decidí renunciar a esta empresa y partir directamente con una empresa propia. Fue una de las decisiones más duras de mi vida, porque realmente en el ambiente petrolero las cosas son bastante fuertes y bastante exigentes. Y me encontré con un montón de cosas que no tenía pensado que me iba a encontrar, como los tratos con los clientes, la cantidad de tiempo en administración, la cantidad de tiempo en contabilidad, la cantidad de tiempo que... Entonces empezaron como que los desarrollos a tener tiempos de latencia muy, muy largos, desequilibrios económicos en la empresa. Bueno, fue una experiencia grande que Una me empresa llevó que por el momento eran 2 personas únicamente. No. Empezamos con 4 personas, 4 personas. después nos ampliamos a 7 personas, después bajamos nuevo a 4 y bueno, y así estuvimos 2 años yendo y viniendo con ellos. Ha sido realmente importante esa experiencia. Tuvimos varios proyectos de éxito, pero bueno, no fue una empresa que realmente nos haya dado una ganancia. Nos daba para vivir y bueno, el sacrificio era muy alto. Inclusive, bueno, ahí también tuve mi segundo hijo, hija, y también me empecé a dar cuenta que la cantidad de horas que yo pasaba dentro del laboratorio era tanta que ya me costaba reconocer a mi hija cuando llegaba. Wow. Acá hay algo que voy a tener que resolver. Y bueno, como económicamente la empresa no estaba dando grandes ganancias, no encontraba la forma de estabilizar toda esta vida, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué quiero para mi vida? Quiero todo esto que hago, pero también quiero estar bien. Quiero estar bien, quiero disfrutar de la vida, quiero sentir todos los días que soy libre, que tengo la posibilidad de moverme, que tengo la posibilidad de entregar algo, pero también recibir a cambio una calidad de vida superior. Así que decidí mudarme nuevamente a San Rafael, pero ahora ya con familia. Ya éramos 3, estaba mi esposa, mi hija y yo, y nos mudamos a San Rafael. En San Rafael vine solo, seguía con el mismo nombre de empresa, así que me dediqué a ingresar en las industrias locales. ¿A qué te referís con que viniste solo? Que no me vine con el equipo de gente que trabajaba allá. Ah, o sea, ¿y qué hicieron? ¿Qué Y hicieron esas personas? ¿Compraron parte de la empresa? desarmamos la empresa, Sí, bueno. no hubo resistencia, porque realmente no estábamos con un superávit, así que desarmamos la empresa y me vine para aquí. Y aquí me metí en la industria de San Rafael y empecé a desarrollar en la industria más pequeña, ¿no? A meter tecnologías en la industria más pequeña que aquí no estaban adornados todavía, no estaban acostumbrados a tener más tecnología. Así que bueno, empecé a trabajar en ello y en ese desarrollo fui desarrollando lo que hoy
es ION, esta empresa que se dedica a la integración de todas estas tecnologías en los entornos domésticos. Y a día de hoy, con esa decisión tan grande que tomaste, como comentaste anteriormente, ¿estás contento? Sí, 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 sí y sí. Todas las decisiones que tomé no me han dado la felicidad, como uno dice, ay, tomo esta decisión y ahora soy... Sí, eh, buah. no, no, no. La vida se mantiene siempre en un empujar la piedra, ¿no? Todos los días. Pero sí, cada vez que he tomado una decisión, la mayoría de mis decisiones en la vida han sido bastante fuertes, pero cada vez que he tomado una decisión ha sido una absorción de todos los conocimientos antes desarrollados hasta acá. De ahí en más, tomé una decisión y todo esto aporta acá. Tomo una decisión y todas estas dos cosas aportan acá. Y es como ir haciendo un edificio. Y realmente cada decisión me ha hecho madurar. ¿Por qué? Porque salí de la zona de confort. Salir de la zona de confort es un desafío, pero salir de la zona de confort te da evolución, crecimiento, apertura mental, apertura, mm, apertura social. eh, te, te da la capacidad de poder superar miedos, trascender miedos. Así que realmente estoy muy feliz con la vida que he tomado y con las decisiones que he tomado en cada parte de mi vida. Porque aparte con lo que, claro, con lo que comentás al salir de la zona de confort, porque no mucha gente está acostumbrada, siempre está acostumbrada a quedarse en el mismo trabajo, pues está seguro que le va a llegar ese sueldo todos los meses, pero, o sea, o sea, yo creo o sea, yo creo de que la vida no, o sea, no se trata a base de eso, sino, como vos decís, de ir saliendo de esa zona de confort, ir conociéndote en el camino, y ir innovando y haciendo una experiencia única, por decirlo de alguna manera. Vos sabés que de la manera que lo estás diciendo, ¿no? Cuando yo era más chico, el tema de tener un trabajo estable era algo sí o sí, ¿no? Era la única forma. Eh, Luego, a medida que fui avanzando en mi vida, me empiezo a dar cuenta que esas posibilidades cada vez son menores. Y son menores por varios temas. Primero, los trabajos estables se dan en una franja de desarrollo muy simple, pero hoy la tecnología nos está empujando permanentemente hacia adelante y nos está empujando hacia lugares completamente desconocidos. Por lo tanto, creo hoy que estas decisiones van a ser imposibles de no tomarlas. Creo, es una de O las sea, cosas que vamos estuvimos a tener que hablando. vivir acostumbrados a esto. Claro, es una de las cosas que estuvimos hablando también en el último podcast. La tecnología está avanzando tan rápido que hoy el tema de un trabajo fijo, ya no sabes cuál va a ser un trabajo fijo. Y es un poco lo que estábamos diciendo el otro día, de que si vos empezás a realizar algo, estás realizando un trabajo y te quedás en lo mismo, no sabes cuánto tiempo va a durar hoy en día. El tema de las profesiones tampoco te podés quedar con lo que aprendiste y no seguir aprendiendo porque todo se actualiza. Entonces, el hecho de ir actualizándote, el hecho de ir aprendiendo todos los días y de también salir de esta zona de confort es lo que te va a hacer mantenerte y crecer también. Y no solamente se logra con un trabajo, sino también con un crecimiento personal, con un desarrollo. Exacto, sí. Vos sabés que yo tampoco estoy en contra de conservar un trabajo toda la vida. ¿Por qué? Porque también es una gran decisión. También es muy necesario que existan
infraestructuras en todo el sistema laboral. Por lo tanto, las personas que deciden conservar un trabajo toda la vida o que tienen la posibilidad de hacerlo, también juegan un papel muy determinante en la sociedad, porque si no existirían personas que puedan transmitir las experiencias de su trabajo al próximo que venga en esa plataforma, por ejemplo, en la plataforma impositiva de un país, en la plataforma judicial de un país. Todas son plataformas que si no tienen bases con la transmisión de de la experiencia de los que se quedaron 30 años en ese puesto, no tienen posibilidades los que vienen de poder absorber esos conocimientos y de poder mantener una estabilidad a nivel general. O sea que, como diría, cada ladrillo en la pared es importante. Cada ladrillo en la pared es importantísimo y funciona con toda la estructura. Y cada ser humano va a encontrar en su vida cuál es el lugar que más le gusta, cuál es el ladrillo que más le gusta. Y ahí no hay una diferencia de estatus, no hay una diferencia de importancia, no hay una diferencia de nada. Cada persona ocupa exactamente el espacio que le corresponde ocupar. Y esto no, generalmente estamos acostumbrados a analizarlo de una manera, bueno, ¿cuánto ganás? ¿Cuánto desarrollaste? ¿Sos más importante o menos importante? Y creo que a veces el juzgar nos lleva a tener errores, porque cada punto está ahí para que todo ese gran cuerpo, que puede ser un país, una sociedad, una gran empresa, una provincia, funcione adecuadamente. Cada persona es muy necesaria, es muy necesaria. ¿Y cómo plantearías vos? Porque esto también es algo que estuvimos charlando un poco, pero que quedó un poco en el aire la respuesta. El hecho de la inteligencia artificial, vemos que está avanzando rapidísimo. Hay ya muchas cosas que antes se tenían que realizar a mano y hoy cambian. Y como cada persona, como acabas de decir, mantiene un espacio, un eje en la sociedad en la que vivimos, ¿qué pasa con las personas que quedan afuera de eso con la inteligencia artificial? Porque nosotros dimos unas respuestas, pero quiero saber tu punto de vista desde cómo lo vives vos, desde que trabajas directamente con eso. Estas personas que ya no, que había una persona antes para encender todas las luces a la noche, una persona antes para encender la fuente, para apagar las luces, para abrir la puerta. ¿Qué pasa con todas estas personas? Mira, en secundaria, mira, estamos remontando nuevamente, en secundaria planteé un proyecto de automatización con la PC que tenía, mi XT querida, que por el puerto de la impresora, que era un puerto paralelo, desarrollé una placa electrónica con salidas para los motores y hice como una pequeña planta industrial que funcionaba de manera automática. Yo le decía qué es lo que quería y la plantita hacía todas las operaciones y se movía, era una maqueta. Presenté ese trabajo aquí en la Feria de Ciencia de San Rafael. Tuvimos una buena aceptación, calificamos, nos fuimos a la provincia, lo presentamos en provincia y calificamos nuevamente, nos fuimos a la nacional y era el último paso porque para pasar a la internacional íbamos a ir a Estados Unidos y era todo un acontecimiento. Cuando tengo el tribunal y me hacen todas las preguntas en la fase nacional, me dicen que qué van a hacer, qué voy a hacer con toda la gente que queda desocupada.
en esa planta industrial que yo proponía y qué íbamos a hacer. Entonces yo realmente no había pensado en ello. Y le dije, miren, yo creo que si esta planta industrial está funcionando de esta manera y tengo una velocidad de producción que estoy cuatriplicando la producción de la empresa y tengo 10 empleados que hacen eso a la 4 veces menor velocidad, yo sé que estas máquinas van a necesitar su adecuada atención. Y también sé que si tengo una planta de estas características, no va a ser la misma planta que estoy acostumbrado a ver, que cuando entro me resbalo con la fruta que se le cayó del coso. Va a ser distinta, entonces voy a necesitar una mayor cantidad de limpieza, una mayor cantidad de capacitación de cada una de las personas para poder limpiar y mantener ese tipo de maquinarias. Entonces digo, yo creo que económicamente me da la balanza para capacitar a la gente que tengo y utilizarla en el desarrollo de la planta, en la mejor operación de la planta. Bueno, me dijeron en ese momento, no sé si todavía pensarán igual, pero es algo que me quedó bastante grabado. Me dijeron que no es posible modificar la capacidad de las personas que están acostumbradas durante muchos años a hacer algo. Yo todavía estoy en esa aceptación o no de esa respuesta. Bueno, eso fue los 2 puntos que me faltaron para calificar en la Feria de Ciencia Internacional. Hoy me lo preguntás vos. Yo no creo que queden afuera. Yo creo que así como estoy integrando la automatización industrial que antes cualquier persona no tenía acceso, la estoy integrando en sus propias casas. Yo veo que la integración está superando ampliamente lo que había antes. Por lo tanto, las personas están siendo integradas, no desintegradas. Y como van los tiempos y como va el avance y la evolución de la humanidad, en realidad estamos yendo hacia una inclusión del todo y no hacia una fragmentación del todo. Por lo tanto, veo una mayor integración y los pequeños problemas que vemos como grandes hoy, que va a ser, bueno, pero esta persona solo sabe levantar esta perilla a tal hora y bajarla a tal hora. Bueno, esa persona va a tener la posibilidad de mejorar su calidad de vida a través del conocimiento, a través de capacitaciones, a través del apoyo de la misma empresa que ha logrado tener un avance en tecnología. Y realmente creo que su vida va a mejorar. Creo que no se desplaza, se integra, pero tenemos miedos muy grandes porque, bueno, hablamos de personas, ¿no? La etimología de la palabra persona viene de personaje. Entonces, no soy una sola persona, soy un montón de personajes, depende el momento de mi vida, ¿no? Y una inteligencia artificial también es un personaje. ¿Por qué? Porque está creado, la red neuronal es una copia de la red neuronal de un ser humano. Por lo tanto, se ha creado un personaje. Y si se creó un personaje, va a ser un integrante más de la sociedad. Ahora, ese personaje tiene capacidades tiene capacidades de acuerdo al propósito que se le dio. No es lo mismo la plataforma de inteligencia artificial de Google, y que tiene varias, no una, varias, no es lo mismo una que la de Amazon, que la de Siri, que la de
o sea, hablando solo de asistentes virtuales, Y ni cada hablar uno cuando tiene su vamos. lugar en el sistema también, Y incluso tiene siendo su lugar diferentes. porque es un ladrillo más. Y también va a tener su forma de responder, su forma de utilizarse completamente distinto a la otra, porque el propósito de los creadores de Google es distinto a los propósitos de los creadores de Amazon y es distinto a los propósitos de los creadores de Apple. Entonces, de alguna forma, estamos integrando más personajes a nuestro sistema. Por lo tanto, no es que quede gente afuera, no, tenemos más herramientas para desarrollarnos. Y si vamos viendo que el crecimiento de la humanidad en cantidad es cuadrático, o sea que siempre va en aumento y a nivel cuadrático, bueno, también tenemos que saber de poder integrar a todo este crecimiento a un funcionamiento cada vez más unificado, cada vez más llevado hacia el uno, hacia el todo, a que todos tengan acceso al todo. Esto de una manera más humana. Creo que Yendo por la también es un tecnología, poco, estamos integrando más humanidad. creo que también es un poco que al estar, justamente tenemos cada vez más personas en el mundo, también hay cada vez más tipos de trabajos diferentes, pero cada uno como que se está interiorizando más en uno mismo y desarrollando cosas más personales, al menos es lo que noto. Porque ahora hay un montón de trabajos que antes no se pensaban, el hecho de ser youtuber, el hecho de ser influencer, el hecho de agarrar y crear tu propia empresa, desarrollar tu propio software, estar en tu casa y crear algo específico. Todo esto antes no se pensaba posible o eran muchas menos las personas que tenían la posibilidad de hacerlo. Y hoy cada vez es más normal que cada uno Así tenga es. su propio emprendimiento, cada uno tenga su propio proyecto aparte, fuera del trabajo en sí mismo. Creo que la identificación personal está un poco cada vez eh, más a flote, que antes no era así, antes eras uno más dentro de la línea, un número. Yo veo, últimamente, veo el mundo, este mundo dual que tenemos, ¿no? Que nosotros siempre estamos pivotando entre el sí y el no, ¿no? Entre el blanco y el negro, y hoy me identifico con el negro, mañana me identifico con el blanco, mañana soy gris, al otro azul. Eh, y este movimiento, esta dinámica que se está dando por esto mismo, por descubrir nuevas cosas, esta misma dinámica nos está eh, exhortando a que dejemos de identificarnos con una sola cosa. Bueno, yo soy contador, entonces yo solo resuelvo números. No, ya no es así, ya yo no soy nada, yo estoy creándome, desarrollándome Ajá, y creando, porque todavía no soy y no sé claro, si algún momento voy a ser. Me estoy dando cuenta que es un camino y ese sí. camino hace que me enriquezca creando algo y que seguramente que cuando lo termine de crear va a ser obsoleto. Y voy a tener que crear otro, y voy a tener que crear otro. Pero es un ejercicio que estamos aprendiendo a hacer a través de y sentirnos perdidos muchas veces porque estábamos acostumbrados a identificarnos con una sola cosa. O yo soy Ah. un padre de familia, yo soy un ingeniero electrónico, yo soy un... ¿Me entendés? No sos. Sí, O sea, eso haces algo de eso, algo de claro. aquello y algo de aquello. Así que vamos creando nuevos ser todo el tiempo y esta creación y destrucción de eso, porque termina siendo obsoleto, nos da una gimnasia mental para no deprimirnos cuando tenemos que destruir
el ser anterior y poder libremente poder crearse de nuevo. ¿Viste? Esa parábola, no sé qué, que muestran en el vaso. Si el vaso está lleno, no le puedo echar más nada. Tengo que vaciarlo para poder llenarlo nuevamente. Es muy simple, pero es eso. El tema es que yo no quiero tirar el vaso porque soy el vaso. Yo no soy Claro. todo este vaso. No, tranquilo. O sea, ya viene nuevo. Ay, no sé qué hora es, pero ya estamos. ¿Podemos definir con la última pregunta? Dale. Necesitamos, bueno, en el podcast pasado que estuvimos con Oscar, nuestro último invitado, Oscar hizo una pregunta para que vos respondas. Y antes de decirte la pregunta, también te queremos recalcar que luego de esa pregunta tenés que plantear una pregunta para el próximo invitado. Así que para que la tengas en cuenta. Emi, ¿querés hacer la pregunta? La pregunta de que planteó Oscar en el podcast anterior fue sobre la medicina, más tirando para la biomedicina, que sería cómo repararías a un ser humano con frecuencia y voltaje. Mira, me viene a la cabeza algo. Recién estuvimos hablando de que hay una dualidad, ¿no? Hay una dualidad en todo y que hay dos cosas. Siempre tenemos dos ojos, dos oídos, dos manos, dos hemisferios cerebrales. Cuando nosotros estamos mucho de un solo lado, nos identificamos con algo y empezamos a resistir la vibración diaria o la vibración del universo permanente, y eso nos provoca sufrimiento, nos provoca cansancio, nos provoca... y se agota la máquina y se enferma la máquina. Hay una terapia eh, para equilibrar los dos hemisferios cerebrales que se hace con unos anteojos, con frecuencias de lumínica, y eso va haciendo que, como cada ojo va a corresponder a un hemisferio cerebral, no sé cuál, eh, cada mano va a corresponder a un hemisferio cerebral, no sé cuál. Cuando yo estoy muy pegado de un lado, lo estoy haciendo mentalmente, con mi mente. Entonces, y eso se transmite también al funcionamiento eléctrico y mecánico de nuestro cerebro. Como el cerebro maneja todos pulsos eléctricos, y todos los sensores, como los ojos, los oídos y el tacto y el olfato, y todos son sensores eléctricos. Si he tenido la posibilidad de ir alguna vez a una terapia con estos anteojos y con dos electrodos en las sienes. Esto, lo que ha hecho, fue maravilloso. Yo iba en un estado realmente de cansancio, agotamiento, y que miraba a mi alrededor y veía todo gris, yo veía todo gris. Tuve una sesión de eso, que son frecuencias de voltaje, Y notaste una mejora. y cuando salí veía el mundo de colores. O sea, me Wow, a ese encantó. nivel. Entonces sí, realmente creo que utilizarlo para lograr estabilizar o sí, balancear los dos hemisferios cerebrales me da la pauta de que sí es importante y que sí logra una mejoría. Es más, también creo que las enfermedades de nuestra máquina robot siempre vienen por algún desequilibrio emocional, mental, o de lo que sea. Esto va a hacer que tengamos desequilibrios químicos, pero creo que la base y la raíz del funcionamiento de nuestro robot va a estar en cómo opere el robot. Y para Pensá, operarlo,
¿Pensás que este tipo de terapia es sostenida en el tiempo? Vos que lo has hecho, ¿sentís que al haberla hecho, si bien salís viendo las cosas de mejor manera y todo, sentís que puede durar en el tiempo el efecto? Mira, siempre acompañado de la conciencia, porque si yo solo me puedo arreglar el cerebro, o sea, metiéndome en una silla eléctrica, eh, entonces como que dependo demasiado de la silla eléctrica y también en algún momento me va a hacer mal. Yo creo que son ayudas, pero que el- la verdadera Hay que encontrar un solución, balance. la verdadera solución está en, en la conciencia personal, en cómo logre estabilizarme como ser, en cómo logre crear esos nuevos seres eh, cada vez más inclusivos, cada vez más al uno, cada vez más eh, integradores de mi entorno e integradores de mis fraccionamientos para ese lado. O Yo sea, no creo que sea solo con máquinas exteriores, sino que creo que también necesitas ir desarrollándote de manera coherente a tus propios propósitos. o sea que si bien vos pensás que es posible una reparación a través de frecuencia, no significa una reparación total, sino que uno mismo tiene que poder desarrollar y tomar conciencia de qué es lo que está mal, qué es lo que lo llevó a tener Creo que es una ayuda. desorientación. Creo que es una ayuda, como la medicina actual, cuando me tomo un remedio, es una ayuda para salir del pozo que donde estoy, ¿no? O sea, donde llegué estoy complicado y realmente en ese momento de complicación, sufrimiento, dolor o lo que sea, me cuesta mucho poder eh, centrarme. Ahora, si estoy en ese pozo, bueno, salgo con un par de shock eléctricos nuevamente me pongo en campaña para lograr un propósito de mejoría del cuerpo, ¿no? De mejoría, si no, es como, bueno, eh, señor, usted tiene azúcar en la sangre, o sea, tiene diabetes, no puede consumir azúcar. Ujú. Bueno, está bien, me tomo esta pastilla y me como un caramelo. Me como esta pastilla y me como un caramelo. Me tomo esta pastilla y me como un caramelo. Y no, o sea, no. También el tema de concientizar el cuerpo debería llevarlo a una autorreparación. Eh, Eso es lo que creo. Muy bien. ¿Y querés hacer una pregunta para nuestro próximo invitado? A ver. em, Me gustaría preguntar, vos sabés que personalmente lo que más me cuesta es elegir los propósitos de vida personal. Ajá. Porque yo sé todo lo que no quiero, pero rara vez sé lo que quiero. ¿Me entendés? Y yo Sí. no sé si es una patología personal No, o, me pasa. o si es algo general. Y si es algo general, si alguien tiene la respuesta para decir, mira, yo sé lo que quiero a partir de estas herramientas. Yo sé lo que quiero a partir de este enfoque. Eh, ¿Todas las personas no sabemos lo que queremos? Y si es así, ¿alguien tiene alguna idea de cómo solucionar esto o si existe algún camino eh, para irlo solucionando? Ok. Una pregunta muy interesante. La verdad es que. Eso quedará en respuesta de la De persona nuestro próximo que invitado. venga. Bueno, Bueno, ¿qué te pareció el podcast, Gabriel? ¿Cómo la pasaste? mira, maravilloso, me he sentido muy cómodo, me siento libre hablando, me siento bien, me encanta tener estas charlas, realmente las considero muy positivas para toda mi vida, así que me encanta lo que hacen,
los sigo, los escucho y creo que están brindando un muy buen servicio a la sociedad, muy buen servicio a la sociedad para aclarar dudas, para desarrollarse personalmente y para lograr una muy y mucho mejor calidad de vida. Creo que es fantástico. Los felicito y bueno, seguiré siguiéndolos y mirando sus videos. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. Gabriel. La verdad de que ha sido un placer y un honor haberte tenido acá con nosotros. La Y verdad nada. que sí. Muchas gracias, Así Emiliano. que, Muchas gracias, Nicolás, también. muchas Realmente gracias. me voy alegre de esto. Bueno, muchísimas gracias a todos también los que están viendo. No se olviden que si les gustó, pueden dejar un like y suscribirse, que nos ayuda un montón. Y Paulstroms les dice adiós. Hasta luego. Que estén Bye, bien, bye. chicos.